Bueno, viste que se habla mucho del narcotráfico y que todos los partidos hablan del narcotráfico. Acá veo el título por lo que hablamos recién con Saín, el ex secretario de Seguridad de la provincia de Santa Fe, por la cuestión de Rosario, el narcotráfico y cómo se lleva puesto gente, y coincido absolutamente en el análisis, de hecho lo hicimos en conjunto. Mira, Santa Fe, el zar del juego ilegal admitió el pago de coimas de $250.000 a senadores. El tipo recaudó en un año 1.000 millones de pesos. 1.000 millones de pesos, ¿sí? Y le pagaba $250.000 a senadores. Hay que ver después si esto es cierto o no, pero está más que claro que sí. Está más que claro que sí, que el tipo debe haber pagado coima, porque si no, no podés tener el juego clandestino. Nada el Estado no lo sabe. El Estado sabe todo. La policía pasa por todos lados. O sea, ¿viste cuando vos decís, al lado de mi casa venden merca? Como dicen muchos en el conurbano. Bueno, en realidad si vos lo sabés, lo sabe la policía y lo saben todos. En la época de María Eugenia Vidal había una situación mucho más grave todavía, pero no solamente que lo sabía la policía, sino que ella puso un servicio secreto ilegal de inteligencia paralela que se llamaba el AMBA, y ese servicio de inteligencia lo que sabía era, yo vi las carpetas, por eso te lo estoy diciendo, tenían fotos hasta donde estaban los narcotraficantes, y en ese momento Gendarmería, que dependía de Patricia Bullrich, estaba apostada en cada una de las casas de los narcos, o sea que Gendarmería era parte del negocio, ¿sí? Lo que dijo Saín recién, con lo cual coincido, y venimos insistiendo en ese concepto, es que Rosario tiene el problema de que los narcos se han descontrolado. ¿Y por qué se descontrolaron? Porque fueron en cana las cabezas de los narcos. Entonces, al estar en cana las cabezas de los narcos, abajo pasa que los chicos que laburaban para el narcotráfico, bueno, lo único que sabían era pegar tiros. Lo dijo el propio ex secretario de Seguridad de la provincia de Santa Fe. Lo único que sabían esos chicos era pegar tiros. Y ahora tienen que manejar el negocio del narcotráfico, con lo cual entienden que el negocio del narcotráfico es a los tiros. Entonces se producen la cantidad de muertes que se producen. Ahora, lo dijo el mismo Saín, que vive todavía acá. El narcotráfico organizado no tiene estos quilombos. El narcotráfico organizado no tiene quilombos de violencia. Por eso no hay violencia acá, muchachos. Ahora, ¿eso quiere decir que no existe el narcotráfico? No. Eso quiere decir que el narcotráfico está organizado. Y si el narcotráfico está organizado, la siguiente pregunta hay que hacerse es la siguiente. ¿Organizado por quién? ¿Organizado por quién? No hay posibilidad que exista narcotráfico sin una organización del Estado. Está claro eso, ¿no? Digo, ¿viste esto de que decimos siempre, ¿por qué existen los barra bravas? Nadie sabe. Todos saben que existen. Digo, están circunscritos a una cancha de fútbol, los ves, los filmás, los registrás, tienen los documentos, tienen las entradas. Todos saben que los barra bravas, quiénes son, cómo se manejan. Lo mismo pasa con el narcotráfico, muchachos. No es que la política no sabe que hay narcotráfico y cuáles son los narcotraficantes, sino que se vale de eso. Se vale de eso para el financiamiento de campañas, para el financiamiento espurio. Por eso después le aparecen cuentas en el extranjero a los dirigentes políticos. Por eso aparecen los Panama Papers, por eso aparecen cuentas en Estados Unidos. Estados Unidos es otra de las covachas, ojo, es otra de las grandes covachas. Miami es otra de las grandes covachas de los dirigentes políticos en Argentina. Y el financiamiento de la dirigencia política pasa por tres ejes. Uno, el negocio inmobiliario. El negocio inmobiliario es muy grande. El negocio de la basura y el narcotráfico. O sea, la inseguridad que deviene del narcotráfico deviene justamente de las organizaciones. Entonces, es tan dramático los lugares donde se ve el narcotráfico, como en Rosario, como en los lugares donde no se ve. Porque el narcotráfico existe de la misma manera. Lo que pasa es que tienen más poder y conviven con el Estado. Entonces, yo no tolero cuando te dicen Patricia Bullrich combatió el narcotráfico. Y no lo toleres tampoco. No te comas esa galleta. Bullrich fue parte, digamos, de la seguridad en la Argentina, con lo cual tenía claro en dónde estaban en Ciudad de Buenos Aires y en dónde estaban en provincia también, en la época de María Eugenia Vidal. De hecho, le aparecieron al ex esposo de María Eugenia Vidal algunos concejales que manejaron su campaña vinculados a narcotraficantes que hoy están presos. ¿Se entiende? O sea, digamos, todos sabemos todos. Lo que no quiere decir es que eso no exista.
Digamos, es como nuestros oyentes permanentemente, che, está bien lo de la foto de Olivo, esto, lo otro, pero ¿qué? Digamos, ¿qué pasó con los aportantes truchos de Vidal? ¿Qué pasó con la corrupción de Macri? ¿Qué pasó con todas las cosas que se saben de la derecha? Bueno, están más organizados, es eso. Es el crimen organizado, es el delito organizado. Digo, para que no te metan más esto de que alguien combate el narcotráfico, porque nadie lo combate. Algunos son aliados del narcotráfico y otros que no pueden controlarlo. Nada, eso pasa. Pero en la provincia de Córdoba, en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, el narcotráfico existe, te diría que más que en Rosario. Lo que pasa es que está organizado. Y lo organizan los estados. Y vos después terminás votando a esos estados. Si vos agarrás los aportes de campaña de todos los partidos políticos, todos, vos te das cuenta que con esos aportes de campaña no hacen nada. No compran ni 10 remeras. No compran ni 5 banderas. Fíjate que López Murphy deposita él, su hermano y su mujer, guita. Por lo menos para blanquear algo, 1,5 palos. Con 1,5 palos no haces, pero no ponés ni medio cartel en la ciudad de Buenos Aires. ¿Sabes cuánto cuesta la campaña solamente en vía pública por 4 días? 4 días. O sea, cada vez que vos veas una campaña en vía pública de algún dirigente político medianamente grande, no grande, chica, te diría chica, 400 carteles. Vamos a hacerlo exacto. 400 carteles chiquitos, los cara pantalla, no los grandes, los chiquitos, 400 por 4 días, cuestan 600 lucas, 700 lucas. Imagínate, ahora si le sumás los grandes, y si esa vía pública incluye más de 400 afiches. En general, para hacer una cosa grande, son 4.000 afiches. Entre 3.000 y 4.000 afiches. O sea, ¿cuánto cuesta cada 4 días? Y no menos de 5 palos. No menos de 5 palos. Entonces, ¿cómo justificas con 3 palos que están haciendo campañas, muchachos? No lo tomen de boludo. La guita sale en general de donde recién te dije. Volvemos de nuevo a lo mismo. Desarrollistas que hacen negocios con los estados, el juego, el narcotráfico, son los principales proveedores de guita en negro, lamentablemente, para los gobiernos. ¿A través de dónde? De los ministerios de seguridad. Daniel Llevarro, son las 8:12, vamos. Bueno, nos vamos a Santa Fe, señores. Vamos a hablar con un capo, con Marcelo Saín. Era el ministro de Seguridad y ahora es director provincial de organización del movimiento público Mendoza. Bueno, nos vamos a Santa Fe, señores. Vamos a hablar con un capo, con Marcelo Saín. Era el ministro de Seguridad y ahora es director provincial del organismo de investigaciones del movimiento público fiscal. Y la verdad que hace un gran laburo, Marcelo. Creo que recibió una bomba atómica, todos lo sabíamos lo que es Santa Fe. También se habla poco de lo que pasa en Cava, ¿no? Se habla poco de lo que pasa en provincia de Buenos Aires y se habla poco de lo que pasa en Córdoba con el narco, digo. Que quizá no tenga la cantidad de muertes que sí tiene Rosario, pero quizá porque está un poco más organizado. En realidad, no lo digo en potencial, sé que están más organizados en otros lugares, en donde el narcotráfico se organiza y entonces no hay guerras entre bandas. Cuando el narcotráfico se descontrola como tal, bueno, suceden obviamente la cantidad de muertes que vemos en Rosario. Pero la situación sigue siendo muy grave porque escuchábamos ahí un tipo que tenía el juego clandestino y que dice que había pagado a varios senadores en Santa Fe coimas para poder desarrollarse. O sea que no es solamente el narcotráfico, sino que también el juego clandestino. Marcelo, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días, Tomás, ¿cómo estás? Un gusto escucharte. Bueno, para nosotros también, un gran placer escucharte, Marcelo. Nada, preguntarte, ¿qué es lo que está pasando en Santa Fe? Ahora hay un arrepentido que va a hablar de senadores. ¿Cómo está la cosa? Mira, en Santa Fe había una estructura de poder muy maniatada, pergeñada y puesta en funcionamiento hace más de una década, que comenzó con un pacto de gobernabilidad entre el gobierno socialista del Frente Progresista, que no controlaba las legislaturas, y las oposiciones peronistas. Y ese acuerdo de gobernabilidad y de transferencia de fondos hacia diputados y senadores terminó siendo un pacto de distribución del poder judicial, de la policía y después de negocios económicos, porque
Los dos círculos empresariales más concentrados de Santa Fe, uno está en Rosario y el otro está en la ciudad de Santa Fe, le abrieron parte de esos negocios a las estructuras de poder e inclusive a los poderes públicos, como algunos sectores del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Acusación. ¿Y esas estructuras económicas a qué se dedican? A todo, emprendimiento inmobiliario, estructuras financieras, mesas de dinero, tal como hemos podido ver. Estoy deletreando cosas que tienen que ver con causas que ventilaron lo que estoy diciendo. Y vos sabés que ese modelo, esa metodología se repite en otros lugares, pero no sale a la luz. Esto es bueno que lo sepamos, está bueno. Por supuesto. Y también constructoras, Tomás, constructoras y medios de comunicación. Después todo esto desemboca en medios de comunicación que en Santa Fe están altamente concentrados, a diferencia de Buenos Aires, donde hay más paridad. Allá no, allá hay un nivel de concentración muy importante en Santa Fe. Esto fue deteriorando enormemente la capacidad de los poderes públicos, particularmente el Ministerio Público de la Acusación, que está muy politizado, siempre mirando a los sectores de poder, porque le han quitado al Ministerio Público la facultad disciplinaria a la legislatura. Lo hicieron para cuando algunos fiscales investigaron senadores. Claro. Entonces, con eso la legislatura tiene agarrado al Ministerio Público para que no sean investigados en delitos de poder. Entonces, todo el accionar del Ministerio Público de Acusación se limita fundamentalmente sobre delincuentes pobres, minusválidos o altamente violentos. Claro. No le quito mérito a lo que ha hecho Santa Fe en cuanto a la desarticulación de grandes organizaciones criminales, como los Monos, como el Clan Alvarado. Pero evidentemente cuando escala a estructuras de poder, ahí empiezan los problemas. Y esto fue lo que ocurrió. De un homicidio en el City Center por un sistema de extorsión se llegó a la gran trama criminal de juego clandestino patrocinado por altos funcionarios judiciales y por el senador Traferri, conforme la acusación. Se está cerca, digamos, del esclarecimiento definitivo de esto. El senador Traferri es defendido por la mayoría de sus pares para no ir a declarar a la justicia sobre la base de la consideración de que los fiscales, entre otros yo, inclusive como ministro de Seguridad en su momento, hoy como director del organismo, pergeniamos una estructura para perseguirlo. Bueno, a ver, tienen la oportunidad en Santa Fe de ir a declarar frente a un juez, y si el juez considera que no hay elementos para la imputación, bueno, quedará en libertad y seguirá el proceso. Lo cierto es que esto está ocurriendo allá. Y gran parte de la violencia en las calles tiene que ver con la ausencia de una estructura policial y judicial a la altura de las circunstancias. La policía perdió el control del territorio, Tomás, hace mucho tiempo. Lo perdió de manera legal y de manera ilegal. Es la única policía que yo conozco en la Argentina que no maneja el territorio, vale decir, no es el actor dominante en el territorio. ¿Pero no lo maneja o sí lo maneja y es parte? No lo maneja. No lo maneja. Si lo manejase, habría menos violencia. Claro. La policía que regula el territorio se lo pacifica. Claro. ¿Por qué? Porque la violencia visibiliza el negocio. A la larga, la violencia termina siendo perjudicial para un emprendimiento millonario como es el narcotráfico. Qué buena reflexión, qué buena reflexión. Qué bien lo que acabas de decir, Marcelo. Es más o menos lo que intenté hacerlo yo con menos claridad. Lo hiciste. Pero es buenísimo lo que estás diciendo. El Estado cuando garantiza a través de las estructuras policiales el control del territorio, legal o ilegal, digamos, pacifica, invisibiliza el negocio, porque la perpetuidad del negocio, la protección del negocio, justamente deriva de esa clandestinización, para decirlo de alguna manera. Pero vale. Lo que digo es, esto pasa allá y ahora se pasa que las organizaciones criminales en sus primeras y segundas líneas están encarceladas, y entonces los chicos que tiraban tiros son los que gestionan el territorio. Y esos chicos, el único capital social, chicos y chicas, el único capital social que tienen es tirar tiros. No saben negociar, no saben establecer pactos entre sectores criminales, y entonces están, fíjate, todos los homicidios en Rosario están encadenados, vinculados entre sí, y se desarrollan en no más allá del 15% del territorio. Es una sociedad dual. Rosario es una ciudad partida. Vos estás en el centro de Rosario a las 8 de la noche en Pichincha y estás viviendo en una capital europea. Digamos, te vas a la periferia y estás viviendo Medellín. ¿Y la periferia cuánto está del centro? ¿A 30 cuadras. 30 cuadras, claro.
hay barrios estigmatizados como barrios narcos, donde vive gente muy pobre y donde además, es bueno decirlo también, atraviesa el narcotráfico de la sociedad rosarina. Lo que pasa es que la habilidad de los sectores medios y altos es de visibilizar el aspecto plebeyo del negocio. Claro. Porque la plata del narcotráfico no se lava en esos barrios. Ahí es bien diferente a Medellín. Y para que eso no pase, para que eso no se comunique, vos decís que los medios de comunicación también están en la joda. Sí, mirá, cuando fuimos sobre financieras por operaciones de lavado o de gestión económica de la economía del narco, hubo muchos sectores empresariales que se pusieron muy nerviosos. Mira vos. Claro. Por eso te digo, este es un gobierno que dijo basta del vínculo entre el Estado y el delito. Y esto es muy importante porque el Poder Judicial está mirando todo el tiempo al Poder Político. Cuando nosotros, yo como ministro, Omar Perotti como gobernador, dijimos esto, fue muy duro. En una sociedad, vos conocés lo que es la sociedad del interior, Tomás. Sí, claro. Sociedades mucho más cerradas, todo el mundo se conoce, todo el mundo sabe guardar hábilmente las infracciones. Son más fáciles de dominar inclusive. Ahora, te digo que en Ciudad de Buenos Aires la dominación también en los medios, digamos, vos empezaste diciendo una cosa muy importante. O sea, cómo los sectores empresariales le abrieron el juego a la política para poder desarrollar su negocio, que sin la política no lo podrían hacer. No lo hacen tampoco porque quieren compartir el negocio, sino que no tienen chances de poder avanzar en su negocio si no es con la política. Bueno, digo, ese instrumento se está usando en Buenos Aires, ¿no? Totalmente, pero vos creés que acá no hay organizaciones narcos. Acá hay organizaciones narcos de mayor envergadura que la de Rosario. Bueno, por eso. ¿Cuál es la gran diferencia? Son organizaciones muy estructuradas, con liderazgos muy claros, con estructuras de segunda línea muy clara, con división de poder. Es decir, es crimen organizado. Allá, en Rosario, hay mucho cachivacherío violento. Claro. Es un crimen, como diría Vincenzo Ruggiero, él cuando comenta lo que es el mercadeo minorista de droga a los principios de los 70 en Italia, dice, en realidad es un crimen desorganizado, digamos. Eso es lo que está pasando en Rosario. Tengo 30 segundos para la noticia, Marcelo. Te pido, por favor, dame una definición. Aníbal Fernández habló con vos, te dijo algo, ¿te van a ayudar? Sí, por supuesto. Primero tengo un afecto y una relación de amistad muy grande. Y hicimos un paneo de la problemática criminal en Rosario. Sí. Intercambiamos opinión de cómo abordar eso desde el punto de vista investigativo. Y él me hizo algunos comentarios sobre cómo va a encarar la reformulación de la presencia de las fuerzas federales en el territorio santafesino, que me pareció pertinente y que él anunciará en su momento, ¿no? Perfecto, Marcelo, te mando un fuerte abrazo, muchas gracias por esta entrevista, siempre tenés mucha claridad. Abrazo enorme, Tomás, abrazo gigante. Atención, miren esto, atención, Grabois le contestó a Espert. Porque viste que Espert dice que los planes sociales y todo, que cortan la calle, los piqueteros, etcétera. Y le contestó con una frase que es real. Esto es real. Grabois le dice, fíjate si el narco que te financia te compra una constitución. Es verdad, digamos, quien lo llevaba en la avioneta después cayó por narcotráfico. Quien lo llevaba Espert en la avioneta, de un lado para otro, un empresario. Eso es real, O sea, lo que pasa es que lo dice Grabois y por ahí la gente no cree. Pero es real, digamos, el avión que usaba Espert para ir de un lado al otro en la campaña presidencial, después cayó por narco. Digamos, estos tipos tampoco tienen moral, digamos. Es cierto, sin moral alguna de las cosas que pasaron, sí, la verdad que sí. Son antiéticas, sí, está claro. Pero no me venga a correr con una... Si López Murphy, Espert y María Eugenia Vidal te van a correr con la moralidad, ¿y qué es eso? Y me parece que no corresponde. Por eso digo, hay que ser más sincero en esto. Che, a ver, contame cuál es tu proyecto como derecha. Flexibilización laboral. Bueno, a ver, ¿qué es? Traducímelo. ¿Qué sería? Bueno, es como los Rappi, pero para todo el mundo. Listo, bárbaro, linda propuesta. La otra propuesta, dale, pasa, quemar el Banco Central. Hermosa propuesta, listo, quemamos el Banco Central. Al menos son sinceras, ¿no? Esa propuesta. Milei dijo eso, quiero dividir la Argentina en dos. La Argentina de los parásitos, o sea, de los negros, y de los blancos, según Milei, de los que no viven de los subsidios. No sé de qué lado va a estar él, porque él vive de los subsidios también, pero bueno, después veremos de qué lado de los blancos va a estar. Está bien, pero está cobrando subsidios y no sé quién va a quedar del otro lado, porque, digamos, que el esposo de Patricia Bullrich sea ñoqui, ¿es contemplado como un subsidio? ¿O eso es un robo? No sé, porque hay dos posibilidades, o subsidio o robo, o parásito.
Digamos, ¿a dónde lo va a meter al viejo? ¿O a dónde le metes a Carrió? ¿A dónde lo pone a Pichetto? Claro. ¿De qué lado? ¿Cuál? ¿De los negros? ¿De los parásitos? ¿O de los...? Yo parásito entiendo aquel que vive del otro. Claro. Y bueno, o sea, entonces Pichetto y sus hijos y toda la prole y Carrió y Bullrich y, digamos, tienen que estar del otro lado. Ujú. O sea, ¿y quién estaría del lado de los blancos? ¿Quién, digamos, pensemos, a ver, ¿quién sería? ¿Macri, que vivió siempre del Estado? ¿Quién quedaría del lado de los que no son parásitos? Eso es lo que no entiendo todavía. No sé, digo, hagamos un ejercicio, pensemos. Parásito es el que no vive Unos del pocos. Estado. Unos poquísimos. Claro, no sé. Yo no entiendo el razonamiento final de mi... O sea, entiendo que sí él quiere dividir entre negro y blanco, entre parásitos y no parásitos. Lo que no entiendo cómo lo va a hacer. ¿Cómo va a hacer el arca de Noé ahí? ¿Cómo lo divide? ¿Quién se pone en la lista? ¿Y quién divide la lista, digamos? ¿Y qué vamos a contemplar como parásitos? Está Walter Guber. ¿Qué tiene ahí usted? ¿Tiene algo? No, que siguió este cruce de Grabois con Spert. Con por Spert, Twitter. sigue, vamos. Siguió y Spert le dijo: te subís una opereta, pero sos incapaz de negar que estás violando la Constitución cortando las calles. Tenés suerte o alguien que te protege de estar libre. Bueno, sigue el tuit, pero Grabois le contesta: pero Spert, si te vimos cortando la calle muy campante en unas cuantas ocasiones, como en este motín, entregate. Además, perdón, ¿te subís al jet ensangrentado del narco Machado o no? Claro. Tremendo este cruce. Bueno,